Hoy vamos a meternos con un relato que describe una experiencia, realmente intensa, casi visceral, diría yo. Sí, la verdad. Habla de una lucha, agotadora contra el hambre, ¿sabes? Un vacío que te impide hasta pensar, concentrarte. Mm, Y por si fuera poco, luego vienen dolores de cabeza, mareos. Es que lo cuenta de una forma que parece que el cuerpo se le está revelando, pero activamente. totalmente. Bien, pues vamos a ver esto un poco más a fondo. La fuente que tenemos hoy es un fragmento, un testimonio muy personal, ¿En primera persona? y se centra en las dificultades que encuentra en la segunda semana de lo que llama un ayuno de Daniel. Eso es. Y esto es importante, ¿eh? Es su perspectiva, la de una persona, sobre una vivencia donde lo físico y lo espiritual, pues, van de la mano, se mezclan de forma muy, muy cruda. Claro. Y bueno, para quien no lo conozca, el ayuno de Daniel se inspira en el profeta, claro, y suele ser una dieta bastante estricta. Sí, muy limitada. Normalmente vegana, sin procesados, sin lujos, vamos, durante un tiempo concreto, buscando algo espiritual, un acercamiento a Dios, ¿no? Exacto. Y esa es la clave, porque más allá de lo físico, que ya de por sí es llamativo como lo describe, Sí, mucho. la fuente nos mete de lleno en una batalla que ocurre a la vez, pero en otro plano. Mm. Habla de un cansancio que no es solo el del cuerpo, ¿sabes? Es anímico, un desánimo que no se va. Ya. Y, ojo, algo muy interesante. Describe una voz crítica, o susurros del enemigo, lo llama. Uf. Son como pensamientos, dudas, que intentan hundirte la moral, hacerte dudar de si todo ese esfuerzo vale para algo. Entonces, nuestra idea hoy es justo esa, desgranar esta experiencia. Ujú. Queremos entender cómo se conectan, cómo se influyen esos retos físicos, que son duros de por sí, con esas luchas internas, esas batallas espirituales que cuenta. Claro. Y un punto clave es que, según este testimonio, todo este lío, esta dificultad tan grande, acaba en una especie de revelación, Ajá. una comprensión muy concreta sobre un bloqueo interno. El resentimiento. Y ahí está lo interesante de pararse a mirar testimonios así. Sí. Porque te dan una ventana, ¿sabes?, a cómo funciona eso de la transformación personal, sobre todo cuando te metes en disciplinas espirituales fuertes. Claro. Te enseñan lo complejo que es, que muchas veces son las propias dificultades, ya sean físicas, mentales, las que te empujan. Actúan como un catalizador, ¿no? Eso es, te pueden forzar a mirar para adentro de una forma más honda y entender cosas de ti mismo, barreras internas que de otra forma igual ni las veías. Si empezamos por lo físico, que es lo primero que choca en el relato, Sí. la descripción del primer día de esa segunda semana es tremenda. El hambre lo domina todo. Mm, Pero en un hambre normal, lo describe como un vacío interior que te aplasta. qué fuerte. Dice que no podía concentrarse en nada, cero. Es algo que quizá le suene a gente que ha hecho ayunos largos, esa sensación de que el cuerpo te lo pide todo, toda la atención. Sí, sí, te absorbe. Pero es que no se queda ahí la cosa, va a más. Al día siguiente, a ese vacío y la falta de concentración se le suman síntomas peores, dolor de cabeza y mareos. Uf, ya el pack completo. Y es ahí cuando suelta esa frase tan potente, ¿no? Dice, era como si mi cuerpo se rebelara gritando que yo no tenía derecho a hacer esto. Es una imagen. Es casi como si personificara el conflicto, ¿verdad? El cuerpo como otro ser que protesta a gritos contra la decisión de la voluntad. Es muy potente, sí. Sugiere una lucha interna muy, muy fuerte. Y lo que me parece fascinante es cómo esa resistencia física tan clara va justo de la mano, casi a la vez, con que se ponga peor la lucha espiritual. No es una cosa después de la otra. No, no. No es primero lo físico y luego ya veremos en lo espiritual. Es como las dos caras de la misma moneda, pasando a la vez. A la vez. Junto a los mareos y el dolor, se instala ese cansancio profundo que es más que estar agotada físicamente y un desánimo que lo tiñe todo, ¿sabes? Sí, como una nube negra. Vamos a meternos un poco más en esa crítica, esos susurros del enemigo que dice, ¿Vale? porque no son ideas vagas, ¿eh? Son acusaciones súper concretas, como flechas, vaya, diseñadas para quitarte las ganas y la fe. ¿A minar la moral? Totalmente. Lo detalla muy bien. Primero, ataca a la persona. Mira, ni siquiera puedes con 3 días. Es reírse de tu aguante, de tu fuerza. Directo a la yugular. Luego, ataca la práctica en sí. Tu ayuno no tiene poder. Te mete la duda de si sirve para algo lo que haces. Ya. Y de ahí rápido a la duda sobre Dios. Dios no está escuchando. Que esa es de las peores dudas cuando buscas algo espiritual, ¿no? Uf, sí. Te deja vacío. Y al final ataca el sentido de todo.
Estás perdiendo el tiempo, buscando que sientas que todo ese sufrimiento es inútil, una pérdida de tiempo total. Qué agobio. La fuente lo llama un círculo vicioso y me parece que da en el clavo. ¿Cómo funciona ese círculo? Pues a ver, piénsalo. El dolor físico, la debilidad, el malestar constante, te dejan vulnerable, emocional y mentalmente. Claro. Y en ese estado, las dudas, las críticas, esos susurros, pues encuentran tierra fértil. Crecen, se hacen enormes. Te comen por dentro. Y a la vez, la angustia espiritual, sentir que no conectas o que estás fracasando, puede hacer que sientas aún más el malestar físico. Más tensión, más agotamiento. ¿Se retroalimentan? Exacto, negativamente. Es una espiral hacia abajo que hace que todo sea muchísimo más difícil de llevar. Una trampa psicológica y espiritual muy, muy potente. Y es justo ahí, en medio de esa espiral, de ese torbellino físico y espiritual tan bestia, donde la persona del testimonio busca, desesperadamente algo a lo que agarrarse, ¿no? Una referencia para intentar entender qué le está pasando. Claro, busca un sentido. No se queda solo en sufrir, busca un marco. Y lo encuentra conectando lo suyo con figuras bíblicas, con los profetas, dice. Ajá. Menciona la esencia de un pasaje muy conocido de Isaías, capítulo 58, versículo 3. La pregunta que está ahí es, ¿por qué hemos ayunado y no hiciste caso? Humillado nuestras almas y no te diste por entendido. Esa pregunta. Es que es clave esta conexión. No es solo citar la Biblia, es ponerle palabras a un sentimiento súper profundo que está viviendo esa persona. Totalmente. Esa pregunta de Isaías resume perfectamente la angustia que describe. Oye, estoy haciendo un esfuerzo gigante, sacrificando mi bienestar, pasando un mal trago considerable. Y parece que no vale para nada. Exacto. Que no hay respuesta, que nadie se entera, o peor, que el esfuerzo no sirve. Es la duda terrible de si todo este sufrimiento tiene algún sentido más allá, o si se pierde en el vacío. Como un grito al cielo sin eco. Justo, se siente así. Y aquí llegamos al momento que la fuente presenta como el punto de inflexión, el clímax de la crisis. ¿Sí? Ocurre justo cuando la tensión está a tope. El cuerpo quejándose, la mente llena de dudas, el corazón pidiendo un sentido, comparándose con los lamentos de los profetas. En el peor momento, ¿no? Pues sí. Y en ese contexto, el testimonio cuenta que recibió lo que interpreta como un mensaje directo. Personal. Un mensaje. Sí. Cita estas palabras textuales como lo que le llegó. Aguinaldo, el yugo a romper es el del resentimiento. Ostras, directo. Vamos a pararnos aquí un momento. En el contexto de esta experiencia espiritual que narra, ¿Sí? se presenta como una revelación súper específica. No es una idea general, es una instrucción concreta, para él, por su nombre, Aguinaldo. e identifica un obstáculo muy particular, el resentimiento. Y lo llama yugo. Una palabra con peso. Mucho. Un yugo ata, oprime, no te deja moverte, es una carga. Claro. Así que asociar el resentimiento con un yugo sugiere que lo ve como una esclavitud interior, algo que te tiene atrapado y que hay que romper, deshacer activamente. Entiendo. Y la consecuencia de este mensaje, tal como lo cuenta la fuente, es directa y bastante radical. Sí, ¿en qué sentido? Lo formula así: tu ayuno no tiene poder si el odio es más fuerte que mi palabra. Condicional total. Muy fuerte. Desde la perspectiva de este testimonio, la eficacia espiritual del ayuno, su poder para transformar, no está solo en no comer. No es solo lo externo. No. Depende, y mucho, de cómo estés por dentro. Y específicamente lo relaciona con poder superar o al menos encarar emociones negativas muy profundas, como el resentimiento o el odio. Es como si dijera que necesitas limpieza interior para que lo de fuera funcione espiritualmente. Algo así. Como que la intención pura o esa limpieza es un requisito para que la práctica dé su fruto espiritual. Vale, hagamos un repaso de lo esencial que hemos sacado al analizar esta fuente, ¿qué es? ¿Intensa? Sí, lo es. Empezamos con una descripción muy gráfica de las pruebas físicas. Hambre que no te deja pensar, vacío, falta de concentración, luego dolor de cabeza, mareos, hasta sentir que el cuerpo se revela.
Vimos cómo, a la vez, en paralelo se libra una batalla espiritual igual de dura, desánimo profundo, dudas constantes sobre uno mismo. Ni siquiera puedes con 3 días. Sobre la eficacia, no tiene poder. Sobre la conexión con Dios, Dios no está escuchando. Todo eso metido por esos susurros críticos. Exacto. Luego vimos cómo, en medio de la crisis, aparece ese sentimiento de que no sirve para nada y busca sentido comparándose con la pregunta de Isaías sobre el ayuno que parece ignorado. Sí, ese ¿por qué ayunamos y no haces caso? Y al final vimos cómo toda esa tensión llega a un punto, según el relato, donde hay una revelación personal muy específica, El mensaje sobre el resentimiento. que identifica el resentimiento como el yugo clave que hay que romper. Y la conclusión que se saca es que superar ese odio o resentimiento es la clave para que el ayuno tenga poder, al menos en esa experiencia. Si intentamos darle una vuelta más general a esto, la idea principal que sale con mucha fuerza de este testimonio Sí, es que ciertas prácticas de disciplina espiritual fuerte, como este ayuno, sí. van mucho más allá de solo dejar de comer. Se presentan más bien como un crisol, una situación límite que te pone a prueba. Una olla a presión. Algo así, y que actúa como una oportunidad. Quizá no la buscabas, pero la encuentras para enfrentarte y empezar a trabajar con obstáculos espirituales, psicológicos, emocionales, muy profundos. Que llevamos dentro. Eso es, como capas internas que salen a flote cuando hay presión. Vale. La fuente sugiere, bastante claro, que en la transformación de verdad, lo que se busca muchas veces con estas prácticas de ascetismo o introspección, no está tanto en aguantar físicamente o en cumplir el ritual perfectamente, ¿Dónde está entonces? pues más bien en estar dispuesta y ser capaz de mirar de frente a esos estados internos negativos cuando aparecen. Afrontarlos. En este caso concreto, el resentimiento se señala como el bloqueo principal, el yugo que impedía que el ayuno funcionara para transformar a esa persona en ese momento. La energía estaba como bloqueada por eso. Todo esto nos lleva a pensar, claro, esta experiencia tan concreta y vivida sobre el resentimiento como yugo a romper durante el ayuno, pues te hace preguntarte, ¿no? Claro. Más allá del odio o el resentimiento, que son emociones muy potentes y que a veces somos conscientes de ellas, ¿qué otras ataduras internas, quizá más finas, menos obvias, podrían salir a la luz y necesitar que las miremos cuando nos metemos voluntariamente en periodos de autodisciplina intensa, de introspección fuerte, de búsqueda espiritual? Podrían ser miedos muy antiguos, inseguridades que siempre están ahí, apegos a cosas o personas, formas de pensar que nos limitan. Vete a saber. Y esa pregunta abre otra puerta, quizá todavía más de fondo. A ver. ¿Hasta qué punto el verdadero centro de la transformación personal que se busca con estas prácticas, ayunos, retiros, meditación, lo que sea, reside justo en el proceso de reconocer esas ataduras o yugos internos? Solo reconocerlos, dices. Quizá el valor principal no está necesariamente en conseguir romper el yugo del todo y al momento, sino en el simple hecho de que esas sombras salgan a la luz. Que se hagan visibles. Poder mirarlas de frente, ponerles nombre, empezar a entender cómo son y cómo nos afectan. A lo mejor ese primer paso de conciencia, de aceptación incluso, ya es el cambio más importante, el verdadero fruto de la práctica, más allá de un resultado externo que puedas medir o incluso de superar del todo el obstáculo en ese instante. El empezar a trabajar en ello. Quizás el empezar a trabajar en ello es en sí mismo la meta.